En Abraham vamos a ver si guardado el calendario. Hay otros programas que Abraham tiene porque todas las historias cuando van corriendo, de alguna manera van viajando, de tal manera que hay diferentes personalidades e historias en la cual el hilo o la cadena no se interrumpe proféticamente porque son los mismos eventos. Es la misma historia. Es una de las claves que a la gente le faltan. Toda la palabra está unida, eslabonada, de tal manera que es una cadena, pero los eslabones pueden ser uno más chiquito y uno más pequeño, pero es una cadena. Es decir, los personajes pueden ser preponderantes, pueden ser de alguna manera muy pequeños, como por ejemplo Job, que era contemporáneo con los hijos de Saúl y venía desde Abraham, estos orientales que vivían más allá del oriente que conocemos, orientales casi pegados al Pacífico. Y no quiere decir con esto que sean menos que los demás que tienen una relación histórica grande. Estos también juegan un papel, pero la cadena no se interrumpe. Sigue siendo la misma cadena. Entonces, en Abraham vamos a descubrir cómo Abraham guardaba el calendario. Cómo él podía programar el calendario. Si era ignorante o no lo era, o el Señor tuvo que llamarlo de alguna manera que dejara el paganismo y la situación en que vivían en Ur de los Calderos para enseñarles a caminar según la descendencia de Shem, que es el hijo de Noha. Por ahí viene Abraham y la conexión de los hijos de Jacob se conecta a la historia y va a ser historias preponderantes, pero es un mismo hilo histórico. Claro, la gente lo que hacen es que al leer las escrituras o leer la Torá y los profetas, lo leen como Torá, pero no entienden qué es lo que es la instrucción de la Torá. La Torá es una instrucción de eventos como este, que te ayudan a entender, pero no los relacionan. Y entonces piensan que son historias. Abraham, como estábamos hablando, era riquísimo en ganado, pero riquísimo en ganado. Y que le ven a Abraham como un hombre próspero. Millonario. Vamos a ver. No, Abraham, la prosperidad que estaba era que los animales eran para sacrificio. Para que toda la comunidad que se reunían con él y que viajaban con él tuviesen entonces las primicias para presentarle al Señor. Una tejilat que van más tarde usted lo va a ver en un tabernáculo o en un templo. Abraham es una mínima historia de los eventos de los israelitas en un tabernáculo o en un templo. Pero vamos a ver ahora, porque aquí entonces vamos a encontrar algo. Dice en el capítulo 15 del Bereshit, capítulo 15. Si hay alguna duda, interrumpen, no hay problema. Porque estos son temas que no se dan, no sé si los dan por alguna parte del mundo, pero lo más probable es que si el Señor ha puesto su nombre aquí, tiene que venir una herencia de tal manera, como los antiguos profetas, los antiguos. Bien, dice el 15, Elohim, dice el subtítulo, Elohim promete a Abraham un hijo. Ya en el capítulo 12, si lo leemos antes del 15, en el capítulo 12 del mismo Bereshit, dice en el 12 desde el 1 al 3, pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, de la casa de tu padre. Es el jefe de familia, el líder, o lo que más tarde va a ser un sacerdote o un profeta. De la casa de tu padre. ¿Por qué de la casa de su padre? Porque efectivamente, si lo comparamos un momentico con Josué, con el libro de Yahshua o el de Josué, el Señor le había dicho que tenía que apartarse de las costumbres de su padre que arrastrarían a esa comunidad a la idolatría y a el paganismo. Aquí en Josué, capítulo, el libro de Yahshua, capítulo 24, dice aquí en el 24 unido, hay un remeso, una línea de interpretación, porque dice, y de la casa de tu padre. ¿Qué casa tenía el padre? ¿Una tienda para morar? ¿O es que se estaba refiriendo a los que convivían y las prédicas que él daba o los estudios que él daba? Él tenía una comunidad grande. Tarek tenía una comunidad grande. Pero, al decirle, vete de la casa de tu padre, dice el Yahshua 24:1, ¿por qué causa le dijo eso? El 24, el texto unido. Reunió Yahshua a todas las tribus de Israel en Sichem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Elohim. Y dijo Yahshua a todo el pueblo, así dice el Señor Elohim de Israel, vuestros padres, es decir, que una herencia de patriarca, después fueron profetas, sacerdotes, ancianos del pueblo. Y dijo Yahshua, te voy leyendo el 24, a todo el pueblo, así dice el Señor, Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, que es el líder de aquel tiempo, padre de Abraham, de Nahor, y servían a Dios extraños. Es decir, que hay mucho peso en el capítulo 12 al decir que se fuera de la comunidad que dirigía el padre. ¿Por qué? Porque estaban en otra situación mezclando ciertas verdades con grandes mentiras. Dice entonces el 12 del Bereshit, el texto 4, dice después que se fueran la casa de tu padre, dice a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, en tu comunidad, en el futuro, lo que vas a hacer, lo que yo tengo pensado por ti. Dice, serán benditas en ti todas las familias. ¿De quién? De la tierra. No dice del mundo. Entonces parece que le prometió, que es lo que pide en el capítulo 15, que Abraham promete Elohim promete un hijo a Abraham. Bien, dice acá en el texto 5, vamos a decir en el 5. Tomó pues Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Por qué tiene que ser la tierra de Canaán? ¿Por qué la descendencia tiene que ir a morar en Canaán? ¿Qué tiene que ver Canaán con el calendario? Amén. ¿Qué tiene que ver? Sí, porque le dijo que tenía que ir a un lugar específico. Vamos a ver. Dice a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Hashem a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se puso de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. ¿Qué significa invocar?
invocar el nombre del Señor. Si levanta un altar, me imagino que la historia de lo que llaman pecado es expiada o tienen que hacer un sacrificio de tal manera que pueda existir perdón. Pero aquí levanta altar, pero no se lo ve como que eres pecador porque el Señor se ve. Es decir, en el texto que dice, en el 7, y apareció Hashem a Abraham y le dijo, ahora, ¿cómo es que se le aparece? Estas personas vivían en lugares desiertos o vivían en lugares que eran poco poblados y una extensión de tierra tremenda y no se conocían, no es como ahora que tienes al vecino al lado, vivían a distante. ¿Y cómo se le aparece? ¿Cómo aprendí a ver a que el Señor se le aparecía? No era que venía un ángel. De pronto había un hombre sentado en una piedra debajo de un árbol que escaseaba. Y le dice, y le apareció. Y el hombre no tiene ningún aspecto de angelical, no tiene nada, un hombre normal. Eso así era como se le apareció. Y lo lindo de todo esto es que la conexión profética tenía el hilo directo de cuando lo habían llamado. Es decir, que este hombre era un mensajero del Señor. Pero te aparecían así, normalmente, chocando o yendo de camino, te encuentras a un tipo de hombre como este y te habla. Pero que la idea correcta de que no es una gente que va a hacerle daño o mal, es que venían con el hilo directo de la palabra. Es decir, que más tarde ustedes ven en las 7 quejilas de revelación, cuando pasa de una quejila a otra, la unidad entre el último siervo del Señor de una quejila a otra, siempre había una conexión de una persona. Sí, es como pasar el relevo, como pasar el batón. ¿Ve? Pasar el batón. Esa relevo. Exacto. Esa historia, por demás, es una historia que poco se canta. Y es verdad. Poco se canta porque como hay tantos profetas, tú te tropiezas con los profetas por donde quieras. Pero estas personas escaseaban. Eran momentos óptimos de una visita y de un contacto. Pero Abraham, el parecido, ¿cómo fue? Él no lo describe. Era como cuando llegan los 3 personajes que están peregrinando en el desierto, ahí no había nadie y era menester hospedar a estas personas porque él sabía que la vida en el desierto era una vida de no mucha comunidad, eran escaseados y los manda a entrar. No sabe que estaba mandando entrar a 3 personas, Esto es una costumbre antigua. Yo tengo experiencia de... Yo estaba una vez, en Santa Felicia, en Mariana, y estaba pensando en tratar de irme para Contramaestre, un hombre que nos hicimos tremenda amistad. Y cada vez que él venía en caravana, mis momentos felices y mi fiesta era conversar con él, porque él quería ver todas las cosas. Y él decía de dónde yo había aprendido todo eso. Y yo, oyendo las experiencias de él, se fue el hombre y yo tenía deseo de irme. Y tenía deseo de irme para allá. Y yo estoy caminando por Santa Felicia, ahí en Mariano, y estoy meditando en este tema y veo una viejita que va caminando normal. Había varias personas, una bodega normal. La viejita pasa por el lado mío y me dice, ¿hasta cuándo vas a seguir pensando en lo que vas a hacer? Algo. Ella cogió y siguió. Yo miré para acá, miré para allá y la viejita siguió. ¿Hasta cuándo? Esa misma noche recogí todos mis libros. Fui para terminar de leer y saqué pasaje para allá. Son encuentros con Dios. Te das cuenta que son santos ángeles que mantienen la bendición y el nombre del Señor en alto por causa de los que le aman aquí en la tierra. Esto fue lo que así apareció Hashem a Abraham. Ahora, en el texto 8, que es algo muy importante,
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. ¿Por qué se pasa allí? ¿Qué le dijo este personaje a partir de que tu descendencia? Le habló que tenía que irse, que tenía que mudarse a ese monte, se lo habló. Lo que pasa es que no lo recoge ahí. Pero esa información, tuvieron una conversación en la que él vio que la dirección que él llevaba debía ser hacia el oriente. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Estas palabras en hebreo, Betel, la casa del Señor, se llamaba Betel. Ya antes que Abraham caminase en ese sentido, ya tenía ya un nombre. ¿Quién se lo puso? Y tenía a Jai, Betel, y Jai plantó su tienda en el centro. Es decir, una característica de la Torah en que si tienen a Betel y a Jai en el occidente, ¿qué significan estas dos palabras? Dice Beit-El, dice Beit-El, la casa del Señor. Exacto. Y Jai, que es vida. ¿Viste? Entonces él plantó su tienda, es decir que efectivamente el lugar correcto de que el transeúnte que se encuentra era exactamente en ese lugar donde se reunían los santos santos para hacerle llamado a Abraham y que él viniese a ese lugar para tener entonces allí la hegemonía positiva de que pudiese ser, más tarde dice, porque es profeta del Señor. Bien, y aquí entra, dice, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Muchas veces que las personas hablan de la invocación del nombre del Señor, ¿cómo se invoca? La gente no sabe lo que es. No saben qué es. Invocar el nombre, hablar del Señor, no, es un mandamiento. Entonces, en el capítulo 15, el Señor entonces quiere instruirlo en lo tocante a este nombre, invocar este nombre, y que la tierra, pero, si uno sigue en el capítulo 15, ahora uno lo va a entender mejor. Después, Shalom, Shalom, después de la liberación de Lot, en el capítulo 15 hay algo que quisiéramos ver, que fue a partir del 12, pero bueno, en el 13, que me lo pasé por alto, en el capítulo 13 de el Bereshit, dice en el texto 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y dijo el Señor a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Lo para un lugar, contempla y mira. Es decir, ¿por qué en Canaán tenía que existir esto? ¿Por qué? Estaba en un punto central donde él le dice, mira al oriente, mira al occidente, mira al norte. Es decir, que había una comunicación como Jacob en la escalera cuando él duerme, que tuvo un sueño donde la escalera se posicionaba en el monte donde estaba durmiendo y los ángeles subían y bajaban. Un lugar específico. ¿Por qué? Tenía que ver esto con la invocación del nombre, sí, con el altar que había levantado. Vamos a descubrirlo. Dice de esta manera, en el texto, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré
tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Bien, un esquema muy torático entre los estudiantes de las Escrituras, que Abraham el Señor le había dado una promesa, pero una promesa de la tierra, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser una tierra y no los Hashamayim? Tenía que ser un lugar específico. Bien, y en el 15, al no tener lo que él quería, una descendencia que le iba a dar el Señor, no se fijó que antes de la descendencia tenía que aprender algo. Tenía que estar en un lugar para que entonces después naciera la descendencia. Tenía que estar en un lugar con ciertas características para que la descendencia naciera allí. Quiere decir que no puede nacer en cualquier lugar. No puede nacer en cualquier lugar. Tiene que ser en un lugar de mandamiento como Machía, que tenía que haber nacido en Belén de Judea. Bien, entonces vamos a comenzar con Abraham guardando el calendario, guardando las festividades, a cierto modo, y con el 15 empezamos con el texto 1. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Hashem a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, bueno, se le aparece el Señor después, un tiempo que había pasado se le aparece, y de pronto, en un sueño, le dice que yo soy tu escudo y tu galardón. Escudo, para evitar los dardos de quién, del enemigo. Y tu galardón por ser victorioso, con la forma en que él le da ese escudo. Estaba armado y había una polémica de la comunidad de Abraham, que si la tierra ya estaba en posesión y ya habían entrado a la tierra, ¿qué otra bendición le faltaba? La descendencia, pero ellos no entendían que Abraham, siendo el líder de toda esa comunidad, tenía que aprender primero que antes de la descendencia tenía que ver cuál es el nombre invocado del Señor. Y al invocar el nombre, los desprendimientos de la idea que quería el Señor se iban a ver muy claros. O sea, que para invocar el nombre del Señor no es en cualquier lugar y es un mandamiento específico, porque ahí dice que hasta que él no levantó el altar en esos dos lugares, entre esos dos lugares, ahí fue donde él invocó, que ahí te pone que llamó el nombre del Señor. Sí, porque para invocar el nombre del Señor, no hay muchas personas que puedan entender cuándo se invoca el nombre del Señor. No conocen qué significa invocar, por lo menos en español, el nombre del Señor. Sí, porque todo el mundo piensa que invocar el nombre del Señor es decir el nombre. Decir el nombre, que si se llama Yeshua, Yehoshua, no, eso no es invocación. En el hebreo hay una palabrita que te dice qué significa este nombre. Es decir, invocarlo, qué significa, cuál es la característica, su carácter, cómo es, qué quiere él de la comunidad y de Abraham en esos momentos. Eso es lo que dice, invocar el nombre del Señor. Entonces aquí cuando él tiene esta visión en sueño, y respondió Abraham, es decir, que no había nadie, ningún personaje, es decir, que el mensaje del sueño, la visión fue un mensaje directo. Y él respondió, Señor, y respondió, estoy leyendo el capítulo 15 del texto 1, y respondió Abraham, Señor Hashem, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Es decir, este nombre significa simiente de Elohim. Parece que cifró su mirada en Eliezer, pero la visión en sueño le estaba estorbando la idea de mirar lo que no, porque él se lo prometió en el 12 y en el 13, a tu descendencia. No puede ser descendencia porque un esclavo ha nacido ¿qué? Tenía padres y madres muy diferentes que viajaron con Abraham. O sea, tenía que ser de su será.
de su será. Y parece que al séptimo año no querían salir de balde, como estaba escrito en la Torá, y se quedaron para siempre con él. Pero Eliezer era el tipo de muchacho joven que era muy obediente al dicho de este líder. Era muy obediente, incluso se lo ve a Eliezer, Abraham mandándolo a ciertos lugares mediante el santo ángel para que lo buscara esposo. O sea, que tenía confianza Es en decir, ese que siervo. tenía una confianza tremenda en que él pudiese ser la descendencia espiritualmente. No. El Señor le dijo, es tú, de tus, será, de tus entrañas. Entonces dijo también Abraham, estoy leyendo el texto 3 del capítulo 15. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, es decir, que lo que tú me prometiste en el capítulo 12 y en el 13, yo no lo veo. Me has dado prole, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, tenía confianza en que podía ser un esclavo nacido en mi casa. En el texto 4 dice, luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, pon tus ojos y tus miras en lo que yo te dije en el capítulo 12 y en el 13, porque este Damaseno Eliezer está cumpliendo una función como siervo, pero no es hijo. Amén. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Lo que hace su Señor. Es decir, que la obediencia... No, y el siervo no se queda en casa porque al séptimo año puede salir. No, el hijo es el que se queda en casa. Él no salió. Claro. No al salió. hijo sí se le revela, pero al siervo no. Claro, al siervo no. Bien. Es decir, no será este, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Es decir, que había llegado a Canaán. Las promesas estaban incumplidas de la descendencia porque Sara era estéril. Ahora, ¿qué tiene que ver con el calendario? Ahí está la premisa de la historia. Dice el texto 5 del capítulo 15 del Bereshit, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Es decir, que al llevarlo fuera de la tienda, le digo, mira los cielos. Es decir, que ¿qué tiene que ver la promesa de un hijo, que no se lo había dicho ni en el 12 ni en el 13, que ahora compara al hijo que va a tener, que no es Eliezer, con las estrellas? ¿Qué está pasando? Esto lo leen como un tipo de romance. Mira las estrellas, así será tu vida. Pero no saben en sí qué está diciendo el Señor. ¿Qué quiere mostrarle? ¿Qué quiere enseñarle a él? Dice, y lo llevó fuera, y le digo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas. ¿Qué vio? En los cielos, lo único que puede ver es el sol, la luna y las estrellas. Ahí no vas a ver más nada. Y no si está lloviendo. Si no está lloviendo, porque ahí parecía que no había llovido. Y no, el desierto escasea mucho la lluvia. Y de noche o antes de caer la tarde, se ve todo claro de una manera que es una expectación universal de lo que requiere el Señor de este hombre. Y luego fue y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le digo, así será tu descendencia. Bueno, si la descendencia está comparada con las estrellas, ¿qué son las estrellas? Una familia. Las estrellas serán una familia donde hay papá y mamá con descendencia. Bueno, había que hablar un momentico del capítulo 15, porque cuando la maldición pesó por 2 veces sobre la tierra, la violación de Adán y el darle a Caín todas las prerrogativas de la Torá, equivocándose que no era el mayor por ser el mayor, el primogénito, o la herencia que debía de llevar Caín, los padres no comprendían que la herencia no estaba en Caín por ser el hijo primogénito. La herencia estaba en el hermano menor. Bien, cuando uno empieza a ver en el capítulo 5 el desarrollo
donde tienen a Set, que es la sustitución. Entonces, la Isha que está presente en el capítulo 15, le cambian el nombre y le dice, ustedes se llamarán Adán. En 5. En el 5. 5. Ustedes se llamarán Adán. Y de ahí en adelante, Set. Y todos los patriarcas de la antigüedad que no había oído a Abraham nunca esto, porque a él Taré no le contó, porque todo eso se olvidó completamente como ahora. Y vuelve a renacer en Abraham la historia de que porque en el capítulo 5 tenían un hijo e hijos e hijas. Un hijo e hijos e hijas. Es decir, que la parte primogenitural, no por ser el mayor, sino por el que ahora en Madrid, según Shemot capítulo 12, podría heredar la tierra. Es decir, que la tierra dependía de la primogenitura, en la cual el calendario estaría claro para los siervos del Señor. Le estaba marcando. Bien, vuelvo a leer el texto. Dice el 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, dice el 6. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Creyó lo que prometió, porque ahora las verdades del capítulo 12 y del 13 ya están bien rellenas de más información en el capítulo 15. Pero ahora, la pregunta de Abraham va a ser, él creyó, es verdad, las estrellas, cuéntalas, no las pudo contar todas, estas Mazarot no las podía contar todas, y creyó, es decir, que cuando el Señor le habla, creyó de que en el espacio o la raquia o los cielos hay un fundamento de calendario para poder tener al Hijo. Es decir, que estas verdades se habían perdido desde los días de Pelet, que se dividió la tierra. Que se dividió la tierra, unos cogieron para acá y Taré paró en la Mesopotamia antigua, en uno de los caldeos, y se contaminó tratando de subsistir a duras penas para volver de nuevo a la comunicación con el Señor, pero no le fue vasto el tratar de hacer alianza con los caldeos y llevó a su propia comunidad y aún a su familia a la idolatría. Y aquí el Señor está tratando de sacar a Abraham de la idolatría misma. Pero ¿en cuanto a qué? Primeramente, antes de tener hijos, es en cuanto al calendario. Tiene que ver en cuanto al calendario. Es decir que, dice el 6, vuelvo a leer, y creyó el... Fíjate que sí es importante el lugar, porque a Adán lo hacen en el occidente y lo llevan al oriente, y después entonces que santifiquen y bendicen para que guardar ahí, invocar el nombre del Señor. Quiere decir que el lugar tiene importancia. Dice, vuelvo a leer el 15:6, y creyó el Señor y le fue contado por justicia. El 7, que es muy importante, y le dijo, yo soy Yotket Bathé, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo te saco de Ur de los caldeos para que heredes esta tierra, pero lo que no has visto, el misterio, es que no sabes lo que hay en esa tierra con respecto a las estrellas del cielo. Estás preocupado por la descendencia, por tener un heredero, pero no estás preocupado por la heredad que debe de tener después cuando venga el Señor, porque el Señor dice, y los judíos lo decían, este es el heredero. ¿Heredero de quién? El heredero de Isaac. Este es el heredero. Estaban conscientes que de tal forma hablaba Yeshua, que no se entiende hoy sus dichos, era porque la herencia de un calendario en cuanto a la promesa a Abraham estaba entretejida en el descendiente final que nació en Belén de Judea. Algo tiene que ver con el calendario. Ahora, le quiere hablar del calendario, vuelvo a leer, dice el 7, y le digo, yo soy Hashem,
que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, la pregunta es, bueno, si ya tú me prometiste que mi descendencia en el capítulo 12, lo confirmé en el 13, ahora en el 15 me dice que no es el Damaseno, Eliezer que viene de mis entrañas, entonces hay una palabra que me falta que no he descubierto. ¿En qué la he de heredar? Es decir, heredero ya estaba allí, pero no tenía herencia, porque los poblaban los cananeos. No tenía herencia, porque había que sacar a todos los cananeos ahí para que heredara. Pero el Señor no le dijo el misterio por el cual habían perdido los patriarcas desde Pelén, que se mantenían allí, habían perdido toda la información en cuanto a un calendario perfecto, en lo cual la herencia para tener un hijo debía de conocer primeramente el calendario. Debía de conocer qué es el Shabbat. Debía de conocer que las festividades están unidas a fechas determinadas dentro de un calendario. Es decir que dice en el texto 7, y le dijo, yo soy Hashem que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es decir, dice el 8, y respondió, Señor, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo tú me vas a explicar? ¿Cómo es que se hereda? La herencia, porque todavía yo no tengo hijos. ¿Cómo es que se hereda? O teniendo un hijo, o no teniéndolo todavía. Ese es el problema. ¿Cómo yo voy a heredar si tú me has dado problemas? Entonces, ¿qué tú consideras? Que mi padre nunca me enseñó eso. Ni los patriarcas desde Taret, desde Pelet hasta Taret, nunca hablaron de estos temas. Porque ellos salieron para ir a Canaán, sin embargo, Taret se quedó ¿dónde? En Harán, donde se murió el hermano. Le pusieron por nombre Harán y no fueron más allá de la encomienda que así se le había dado a Abraham, que era el primogénito. Es decir, que quedaron encastillados, es decir, una raíz marchitándose al no plantar esta planta en el lugar donde las condiciones de esta planta podía echar raíces, ramas y hasta fruto. Se quedó pasmado, como actualmente dice, o en shock allá. Ahora, cuando Abraham obedece y llega a Canaán, bueno, este es mi heredero, el Damaseno Eliezer, dice el Señor. Ese no es tu heredero. Pero bueno, lo llevó fuera y le digo, mira, cuenta las estrellas. ¿Las estrellas qué son? ¿Qué son las estrellas? No, las estrellas tienen un mashal o una comparación desde este punto de vista del reino de los Hashamayim. Vamos a ver un momentico en el libro de Job. Os dejo qué significan las estrellas. Vamos a ver. Para que no haya una mala interpretación de qué son las estrellas. ¿Por qué el Señor le manda a contar las estrellas? En el capítulo 38 de Job, hablando de estos temas profundos que ya Abraham estaba pasando por su experiencia, dice en el texto 6 y el 7, ¿sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los primogénitos o los hijos de Elohim. ¿Quiénes son las estrellas del nombre? Ángeles. Vamos al libro de Revelación para confirmarlo, a ver, la revelación de Yeshua, su testimonio, en el libro de Revelación, en el capítulo 1, dice el texto 20 de Revelación. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 telas.
Bueno, cuenta las estrellas. Los ángeles siempre o nacieron en el tiempo del calendario Amén. de los Hashamayim, Amén. en un tiempo determinado, que esta historia no la iba a cambiar el Señor, ni iba a cambiar su Torah, sino que persistiría lo que la ignorancia del hombre, al caer el hombre, la debilidad permanente, necesitaban estos grandes patriarcas, estos grandes hombres, una información que se había perdido como siempre se pierde, de alguna manera. Es decir que ya descubrimos ya que los ángeles del Señor son las estrellas y dice Job que son hijos de Elohim. Al ser hijos de Elohim, no podemos pensar en otra cosa sino en la primogenitura. Amén. Bien, entonces hay un misterio. ¿En qué la he de heredar? ¿Cómo la voy a heredar? ¿Cómo si no me has dado hijo? No tengo descendientes. Me habla de una herencia, pero yo estoy en la tierra, pero el cananeo está alrededor tuyo y no te dejan guardar lo que yo quiero que tú guardes, porque si los cananeos ven lo que tú vas a guardar, lo más probable es que tengas problemas con el cananeo, porque era nación, era una tierra que estaba en contra del pacto santo, en contra del calendario. Y muy cuidadosamente el Señor informó a Abraham que la herencia significa de esta manera. Bien, vuelvo a leer el texto 8 del capítulo 15 del Bereshit. Y él respondió: Señor Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Bien, ¿cómo voy a heredar una tierra? Levantando un altar con estos diferentes animales. ¿Qué me quiere decir? Bien, ¿qué me quiere decir? No entiendo, porque el altar, cuando yo lo levanto, es para invocar tu nombre. Y como no había pecado en Abraham de la demanda, de la violación, ¿dónde está? En la ignorancia. Sí, porque la La ignorancia es demanda pecado. de la violación La ignorancia es pecado. está en la ignorancia, que en el libro de los Hebreos, Amén. si nos transportamos un momentico, ustedes van a ver que los pecados de ignorancia es rebelión también. Amén. La Dice ignorancia acá, es rebelión también. en el libro de No Pablo escapamos Jaibin, nadie. correcto. Aquí no escapa nadie. Vamos a ver, porque la ignorancia, aunque sea voluntaria, es rebelión. Miren aquí, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, en el texto 7, ¿qué le faltaba a Abraham? Que era un violador. Pero si fuera un violador, ¿qué tiene que él matar a estos animales? Si mata a estos animales porque había violado conscientemente para un perdón. No, ahí no había perdón. Ahí había una promesa de herencia en la cual Amén. se ignoraba desde los días de Pelet, cuando la tierra se dividió, se ignoraba totalmente el tema del calendario. Amén. Y se escogieron calendarios caldeos, asirios, calendarios de otras naciones, por la cual el Señor se disgustó con los descendientes de Pelet y tuvo que hacerle un llamado a Taré para que él se restaurara mediante su hijo primogénito. Fíjense si Taré no tiene excusa más, que si él tiene a Abraham como primogénito, Nahor y a Harán, las preseas de la comunicación directa con el cielo no iban a ser con Nahor ni con Harán, deberían ser con el primogénito. No le llama la atención que la primogenitura es la causa por la cual, cuando ustedes ven los hijos de Elí, como Elí en el sacerdote en los tiempos de Que permitía la violación de los hijos. que permitía la violación de los hijos, Elí sabía muy bien que el llamado de Samuel, no siendo hijo de él,
traería una restauración, no de la ignorancia de lo que él conocía perfectamente en el tabernáculo que todavía estaba levantado a sus expensas y los hijos oficiando. Él sí sabía correctamente que los hijos y él consentía en la violación del calendario. Pero aquí, en esta parte de la historia, Samuel trata de restaurar. Cuando lleguemos ahí, ustedes van a ver la capacidad del Señor de cómo llega a estos hombres y le da una información que por demás era novedosa para todo el que le veía. Era algo extraño. Él habla cosas extrañas. Y yo no sé de dónde recibe esta información. Yo creo que él tiene un túnel que llega hasta Jerusalén y va caminando desde Israel por un túnel y sale aquí a San Antonio. Eso se hicieron las preguntas muchos incrédulos de aquel tiempo y en estos días, precisamente hablando de la guerra y de lo que está pasando, se está jugando con el calendario también. Y el Señor está despertando a sus siervos en este tiempo para contrarrestar la avalancha que viene después cuando digan paz y seguridad, donde va a venir destrucción repentina. ¿Pero por qué destrucción? Porque alguien no va a estar contento con la forma de ver en la cual Abraham, si se lo comunicaba a los cananeos, yo estoy seguro que todas las tribus cananeas se reunirían ahí y lo pasarían a espada. Bien, pero el Señor cuidó a sus siervos. Bien, el pecado. ¿Qué pecado tenía Abraham? Aquí en el capítulo 8, 9 del libro de los Hebreos, dice el texto 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El día 10, exactamente. Es decir, hermano, que cuando el Señor le manda levantar un altar y le pone esta presea de la herencia de la tierra, estaba por revelarle algo más que no le había dicho en el 12, ni en Ur de los Caldeos, ni en Harán, ni en Canaán todavía estaba preguntando, y en este momento pregunta cuál es la forma de heredarla. Y el Señor le muestra aquí entonces, dice, y él respondió, vuelvo a leer el 15 del versículo 15, el texto 8. Y él respondió, Señor Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, que era ignorante, porque todavía no había un entendimiento y un conocimiento de las funciones como cojén delante de la comunidad, y por lo tanto, al ignorar el calendario, lo más probable es que estaba negativamente delante de la presencia del ángel de las tinieblas que lo acusaba delante del ángel santo que lo acompañaba, que él no podía llevar a ese hombre a una tierra ni darle la promesa cuando violaba el Shabbat, cuando no entendía las festividades. Amén. Que no podía heredar las mansiones que él dejó. Cuando le echaron, Abraham no podía heredarla porque era Abraham, no era Abraham. No tenía toda la bendición. Por lo tanto, es mío. Es mío. Eso es una discusión real, hermano. Bien. ¿En qué la he de heredar? Dice, y respondió el Señor Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Es decir, que el animal está unido a un calendario. Pero Abraham no se sabía en el capítulo 15 qué edad tenía. En el capítulo 12 sí tenía la edad, 75, pero cuando llega al 15 no se sabe cuál es la edad porque no está unido al calendario. Pero sin embargo los animales estaban prescritos dentro de 3 años en un calendario. Y que la tierra prometida coincidiría con estos animalitos
según el calendario que había en ese lugar, lo más probable porque las ofrendas tienen la edad de calendario, de 3 años. Bien, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y palomino, una tórtola también y un palomino que no dice la edad. Es decir, que hay 3 animales o 3 o 4 animales aquí que te hablan de 3 años. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver 3 años? La gente lee esto y dice, no, 3 años, porque eso es, porque eran de... No, el problema era que la edad del capítulo 15 no está revelada porque Abraham ignoraba el calendario. Y sin embargo los animales estaban unidos aquí al calendario. ¿En qué la es de heredad? Bien, dice el texto 10. Tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, que en el hebreo no dice a la caída del sol, dice cuando viene el sol en su cenit, hora sexta, en el hora sexta. Dice, dice, sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cuando el sol pasa de la hora sexta en adelante, cuando ya casi estaba por ponerse el sol, ya le entra sueño a Abraham. Es decir, que la capacidad de entendimiento y la espera de la paciencia sufragó su cuerpo, en que todavía el Señor no le había hablado hasta la puesta del sol. Pero cuando llegó la noche, hubo una oscuridad muy grande y se despierta Abraham. Dice el texto 13, entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Desde dónde parten los 400 años? Tiene que partir de una tierra prometida para que los hijos de Israel salgan conectados con la promesa 400 años antes. Es decir, que las cabras de 3 años estaban unidas al calendario y la descendencia que iba a ser esclava y peregrina iban a pasar 400 años. Bien. Vamos a pararnos aquí. ¿Cuál era la ignorancia de Abraham? ¿Dónde está el calendario? ¿Dónde está la forma de verse en que los hijos de Jacob después, cuando eran un pueblo de Cojanín y gente santa, entonces el Señor en el Shemot le empieza a revelar con más facilidad a los descendientes que la Pascua está unida a un calendario y que este calendario debe de viajar por todo el tiempo que estuvieron 40 años. Pero ¿de dónde salió la historia de estos 40? Tiene que ser de la tierra prometida que le prometió Hashem a su siervo. Bien. Vamos un momentico, yo quiero leerles en el hebreo y al mismo tiempo en español algo que Yeshua habló sobre este tema. Porque muchas veces... ¿Te doy qué? No, que está en la escritura. Bien, en el Bricalache, sí, correcto. Muchas veces, ¿dónde está el chiquitico? Muchas veces cuando Yeshua está hablando de Abraham, las personas piensan que está hablando con Nicodemo sin referirse a las historias y a la ignorancia de Abraham en cuanto al calendario. Lo lindo de todo esto, miren, lo lindo de todo esto es que no vemos que a Abraham se le mandó a que matase un cordero. ¿Por qué no se le mandó a matar un cordero? ¿Qué representaban las ofrendas estas? Representaban a un día, porque el cordero del Shabbat, la Pascua, era también unido al calendario, porque tenían que ser de un año.
No, y aparte del Cordero Pascual, tenía que también sacrificar el holastamente, Es que decir, siempre que había que si el sacrificarlo, aparte de los cordero sacrificios. había de inmolarse en tiempos de pesa de Exacto. un año, ¿por qué las ofrendas tienen 3 También, años? también. Porque tienen de 3 años. Vamos a ver a Yeshua, vamos a consultarle a él. Vamos a consultar a Yeshua aquí, porque Yeshua ¿Dónde me tiene dice eso? una explicación en Yohanan, libro de Juan, y vamos a ver una sorpresa de la cual Yeshua está como el descendiente principal de Adán. Amén. Aquí en el libro de Yohanan, bien, lo tengo aquí, espera, el texto, el capítulo 2 de Yohanan, bien, y hay algo aquí que yo quiero que ustedes miren, porque hay una contradicción. Si hemos llegado a esta conclusión, y eso no puede hablar de otra, porque el hecho de que diga, más yo digo, en el capítulo 5, no está diciendo que está hablando de más de la Torá. No, En ni el que hebreo está- ni que dice, está cambiando. más yo confirmo, Ay, no yo más digo, no va a hablar de más. ni va a cambiar. Pero el problema es que a Yeshua, aunque le cambien el nombre, aunque le pongan el nombre como debe ser hebraicamente, no están invocando su nombre. Porque para invocar el nombre del Señor, usted tiene que conocer el calendario junto con las festividades. Amén. Para invocar el nombre del Señor. Bien, en Yohanan, capítulo 2, vamos a leerlo en español. 6. Miren esta conversación con Nicodemo y qué podemos sacar de este texto tan misterioso que no va a ser misterio hasta que se lo lea yo a Juan usted. 3, Juan 3. Pero antes estoy seguro que no ha sido misterio, no ha habido una explicación del dicho de él aquí en el capítulo 1. En el capítulo 1, correcto. Vamos a ver. En el capítulo 1 de Yohanan, el texto 29. El texto 29. Y dice de esta manera en el texto 29. Dice en español: el siguiente día vio Yohanan a Yeshua, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Un texto que a nadie le llama la atención porque es del mundo. No, en el hebreo no dice del mundo porque va a contradecir la promesa de Abraham. Si fuera del mundo, las personas lo que piensan es, no, claro, de toda la tierra, del mundo, de los mundanos, de los... No. Yeshua no estaba refiriéndose a la parte personificada de la tierra que le llaman el mundo. Sí, porque cuando uno escucha el mundo, uno piensa que son todas las personas. No, pero en el hebreo te aclara. En el hebreo te aclara ¿De la qué está hablando promesa él? de Abraham. Exactamente. Dice el texto 29 en el hebreo. Vayejit mi mejor ave. Sí, ese. Vayejit mi mejor. En el 29. Exactamente. Dice Vayejit mi mejor ave. Dice Vayad et Yeshua. Vat Alayv. Vayomer Hinet Zed Elohim. Hanoset et Hakad Haaretz. ¿Cómo? Porque cuando usted habla de mundo es Leolán. Exacto. Haaretz. Haaretz. Es decir, que cuando uno lee, y fue al siguiente día que contempló, dice Yohanan, la señal en Yeshua, viniendo a él diciendo: he aquí, si Yohanan Antabel contempla la señal de Yeshua, ¿cómo la contempla? ¿Se le iluminó el rostro? No. Fíjate que es una Alex y una Taf. Hubo una señal particular milagrosa para que él dijera: he aquí
No, es que el mismo tiempo que estaba guardando el Yohanan Antabel del calendario era Era el un mismo día momento específico. en que venía Yeshua ese Exacto. mismo día. Lo contempló la señal del calendario Era un día específico. del Señor. Porque en el hebreo sí te lo dice todo claramente. Dice, y contempló la señal de Yeshua, viniendo a él a una hora determinada, Y en un día a un día determinado. determinado, a una fiesta determinada, si la hay, o sea el cordero de la mañana o el cordero de la tarde, pero lo más probable es que siendo Hay un mandamiento ahí. descendiente de sacerdote y mudándose del sacerdocio, cortando la línea, y fue para el desierto, las preseas de enseñanza de su padre se dejaron sentir después cuando él contempló a Yeshua y fueron aclaradas muchas cosas en él que él no comprendía todavía. Y él vio la señal de un día, la señal de cómo en un día determinado se invocaba el nombre del Señor. Dice, y fue en el siguiente día, contempló la señal de Yeshua viniendo a él y dijo, he aquí el sed, Elohim, el cordero Elohim, dice que cubre la señal del pecado de la tierra. ¿Cuál es el pecado de la tierra? Porque si vamos al Bereshit, dice que en el principio que Elohim, en el comienzo, una señal para los cielos y una señal para la tierra. Pero ¿cuál es la señal de la tierra? Hermano, la señal de la tierra es Canaán. Canaán era la señal de la tierra, porque donde único después del diluvio hubo una situación donde se podía comparar correctamente que la heredad era la ignorancia de Abraham en cuanto al calendario, era que la señal de la tierra era, venga acá que yo te voy a mostrar una tierra para que tú la heredes. ¿Cuál era? Canaán. Esa es la señal del Haaretz. Sí, que tiene que haber un lugar. Es decir, que Yeshua, para poder al computar, conversar, o Yohanan, tratando de después se fue enseñar corriendo. la invocación del Hijo de Elohim, siendo hombre, invocando su nombre, mi hermano, en dos palabras, a usted invocar el nombre del Señor es porque usted guarda el calendario correctamente como están los Hashamay. Una señal para los cielos y una señal para la tierra. ¿Cuál es la señal de la tierra? El Et Haaretz. Ven acá, yo te voy a mostrar una tierra. Yo te voy a mostrar una tierra que vas a heredarla. ¿Pero por qué? ¿Qué había en esta tierra? ¿Qué significan los animales? ¿Por qué a Abraham no se le cuenta y le dice, mata un cordero de 3 años? Mata un cordero de 3 años. Una cabra de 3 años. Un carnero de 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver un momentico para que ustedes puedan ver que en el estilo antiguo, vamos a ver aquí, Yeshua, la Torah tiene otra implicación del daño de la tierra. El daño de la tierra es producto al Mabul, después de la maldición que cayó sobre Adán, y la tierra se fue degenerando en su estructura de calendario, que de una semana pasó años. De un salto, de una semana pasó años. Bueno, ¿y los meses? Es decir, que Yeshua no creía que en la restauración final, mediante estos astros, y que le mandó el Señor a que contara las estrellas del cielo a Abraham, así será tu descendencia. ¿No creía Yeshua en las nuevas lunas? Para que ustedes se enteren que Yeshua creía en las nuevas lunas. Vamos a buscar a Yohanan 8:45. Vamos a leerlo en hebreo y en español. Yohanan capítulo 8. Yohanan capítulo 8, el texto 45. Miren cómo dice acá, déjame buscarlo aquí en español,
lo tengo aquí en español, Baruch Hashem, 8:45. 8, Que no es el 45. 7. No. ¿Cuál? Dios me dice oso. Espérate. Dios me dice oso está en el 50. No, faltan 56. 4 meses para la siega. Ah. Déjame ver. No. Está aquí en Johanna. Bien. Miren esto para que ustedes vean. Aquí en el capítulo, dispensen, en el capítulo 4, el texto 35. Vamos a buscarlo en el hebreo y vamos a ver si Yeshua no creía en las renovaciones del calendario y que estaba en armonía con Abraham, su padre por descendencia. Bien, vamos a buscar aquí en Johanna. Bien, el texto, capítulo 4, correcto. El texto, capítulo 4. Bien. El texto 35. Oigan esto. Hermanito Jonás, cierra el micrófono. Hermanito Jonás, cierra el micrófono. Bien, oigan esto para que ustedes vean. En español dice así. Para que ustedes vean que Yeshua no ignoraba las verdades dadas a Abraham en el 12, en el 13, ni en el 15. Estaba en armonía. Dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Como dice Yeshua en el texto 35. Oigan esto para que ustedes vean. Heinatem, omrim od arbat chodashim. Teren shavot hakatzir, be'anit omer lachem, sud ed eineichen urud el hasader asher, dice, hil beitid lekatzir. Es decir, en español dice, ellos, con las señales, habló en ese momento, no faltan 4 renovaciones de la luna antes que venga la siega. Dice la palabra Hodashim, la misma palabra en hebreo que está en el capítulo 12, Hodashim. Es decir, que Yeshua no era ignorante del calendario. Es decir, que buscamos el pecado de adulterio, el pecado. No, si lo primero que tenemos el pecado es de ignorancia. Para la restauración, el pecado lo que tenemos es de ignorancia. Al ignorar, claro que usted hereda toda la violación de la Torá. Bien, es decir, hermanos, que este capítulo vamos al Bereshit, Yeshua no ignoraba esta historia. Y en el capítulo 15 del Bereshit, él no tenía pecado de inmoralidad porque todavía no había llegado el 16 y no había tomado a Agar por esposa. En el capítulo 15, como pasa con Noa, Canaán no había cometido ningún mal. ¿Y por qué el altar se levanta para invocar el Keshet, el cuerno del comienzo de las renovaciones? Hermano, es decir que no todos los altares se levantaban por el pecado normal y moral. El primer altar que se levantaba era por la ignorancia de los 7 días de la creación, que el Señor mantenía un ritmo consecuente y bastante completo de los días y las noches y los Hodashim y los años. Pero fíjate, esto es muy importante Bien, porque sí. casi nunca esto se toca en ningún lugar. Todo el mundo habla del pecado, de lo que hace la persona, pero no se habla de que la ignorancia del calendario de la Torah es pecado. Fíjate, es pecado. Ese tema no se toca, eso no se habla. Dice que por ignorancia, si no conoce, ya es ignorancia. Y el mismo Kefas en su Megilot dice,
porque ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron creados, fueron hechos, subsisten por el agua. Entonces, la ignorancia es pecado. Bueno, si te quedas ignorante, es voluntariamente, porque todo hombre que viene a este mundo y lo alumbra la luz, lo primero que ve el niño es la luz del sol cuando sale a la calle. Y todo lo que está en toda la tierra, no hay un solo ser que no pueda decir que el sol, la luna y las estrellas, alguien tiene que haberlo puesto, porque el mono, si el hombre descendió del mono, el mono tenía que haber viajado de arriba. No, que no está puesto por gusto. A ver, no está puesto, es una evidencia mundial. Exacto. Es una evidencia mundial. Bien, hablando de esta historia de los 400 años, dice en el texto 18 del capítulo 15, y vamos a otra información de ignorancia del calendario. Dice en el 15 el texto 18, en aquel día hizo Hashem un pacto con Abraham. Este no fue el mismo pacto con Noah. Hermano, Amén. hermano, es el mismo pacto que hizo con Noah, Amén. que tenía que renovar para encontrar el Shabbat. Amén. Si usted une el día con la noche y no hace un Hamadil, no hay separación, usted va a heredar la noche como algo tan natural, pero la noche que viene del Behoshet pertenece a los enemigos de la Torah. Entonces no heredamos. Si contamos noche, no vamos a heredar. No vamos a heredar. Exacto, no vamos a dar con el día. Entonces, en el capítulo 15, el que leyó el primer estudio, el segundo, ahora con este tercero, en aquel día hizo Hashem un pacto con Abraham. Vamos al Bereshit capítulo 9 a ver si es verdad. Dice aquí, dice, aquí en el 9, el texto 9, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Ahí está aquí Abraham, ahí no está Chicho el Cojo, ni el carnicero de la esquina, son los descendientes. Es decir, es la misma premisa del capítulo 15, cuando usted lo lee, que dice aquel día hizo Hashem un pacto con Abraham. ¿Pero qué pacto? ¿De 24 horas o de 12 horas? Vamos a ver, porque él ignoraba el calendario, él decía en qué era heredar. ¿Cómo es esto? Se dio cuenta que si su descendencia iba a ser extranjera y esclava en tierra ajena, lo importante que había que conocer era avisarle a Isaac cuando naciera y que esta verdades fueron transmitiéndose hasta que el Señor reconoce en el pueblo de Egipto a un pueblo que clama a Él. Amén. ¿Cuál es el clamor del pueblo? Invocar su nombre por aquel día y todas las personas que se mantuvieron fieles por la primogenitura, que son los que nacen señalando este Amén. calendario. Los pecados de ignorancia. No, y que precisamente el Señor hace que nazcan estos niños en ese mismo día para confirmar su pacto Exactamente. con el hombre. Yeshua lo que vino fue, Es decir, que no nos deja desorientados. porque la Y ignorancia Mashiach lo que hace está es ratificar, que confirmar. que si Yeshua nace el 25 de diciembre, hermano, no estamos invocando el nombre, estamos Ni en invocando el nombre de otro ser. No, ni en su voz. Tampoco. Ni en Sukkot tampoco. Porque si el calendario en Yeshua, al salir los hijos de Israel, está confirmado como que tiene que nacer en un pacto, Amén. Amén. entonces a Abraham no se le puede decir otra cosa, sino revelarle el testimonio de Yeshua a sus descendientes, Amén. hasta los 144.000, hasta esta parte Hasta de los la historia. 144.000, Bien, que son primogénitos. vamos un momentico aquí, a ver ese pacto en ese día, ¿de cuántas horas? Vamos por primera vez, vamos a revelar algo acá, que gracias al Señor está en los archivos de la Yeshivat. Y aquí vamos a ver por qué la tierra está herida.
¿Por qué está herida? Vamos un momentico al profeta Isaías. Vamos a ver. Al profeta Isaías. Y nos vamos a encontrar en el profeta Isaías una sorpresa, de la cual los textos se toman completos, pero cuando no se conocen mucho ya con estas grandes verdades, que vamos avanzando por Abraham, cobran más luz en nuestro día. Dice Isaías, el capítulo 30 de Isaías, el texto 3, el texto 26. Oigan eso, dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare el Señor la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿No fue el día en que hizo pacto el Señor con Abraham? ¿No fue el día en que el Señor estableció con Noah un pacto? Dice, y vuelvo a leer, y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día, ahora se refiere a un día, el día que vendare Hashem la herida de su pueblo. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Abraham? Tenía una herida, la desconocía. Y muy meticulosamente, como el gran médico de la Torá, el gran doctor de la Torá, le hizo ver que él tenía una herida que él ignoraba. Y una llaga que él mismo había causado. ¿Pero por qué él causó la llaga? ¿Causó la herida? No. Es porque Adán fue quien traspasó al Señor al comer en aquel día. Y ese mismo día permanece hasta los tiempos de Isaías. Entonces, él no es que quiere decir, porque en el hebreo no está así, pero él no causó ninguna llaga. Él no quería el mal para la tierra ni para los descendientes de Adán, ni de Abraham, Isaac y Jacob. Él quería restaurar en ellos la ignorancia del calendario para entonces poderle darle ¿qué? Entonces, si el calendario te da el día en que los primogénitos debían de nacer, entonces en el capítulo 5, la restauración de Adán y de la hecha fue respecto a este calendario porque tenía un hijo, hijos e hijas, un hijo, hijos e hijas. Es decir, que ya antiguamente, ya Adán en su restauración y Teshuvah conocía perfectamente el calendario que en los días de Pelé se perdió. El Señor tiene que hacer una restauración en este su siervo. En este día, dice, en aquel día, dice así, el día que vendare Hashem la herida de su pueblo. ¿Cuál es la herida de su pueblo? Hermanos, en 2 palabras, la ignorancia del calendario. Y la llaga, una falsa interpretación de las Escrituras, en la cual le llaman después prevaricación asoladora. Bien, vamos un momentico al libro de Apocalipsis a ver cuál es la herida del pueblo del Señor. Oigan, en Revelación, capítulo 8, vamos a ver cuál es la herida. En el capítulo 8, correcto, aquí está, el texto 12. Oigan la herida y por lo tanto la llaga. Dice el texto 12. El cuarto ángel tocó la trompeta. Qué casualidad o qué causalidad que tiene que ser el cuarto ángel y no el segundo ángel ni el primero, porque si hay un cuarto hay un primero. O es que estaba aluciendo al cuarto día cuando el Señor estableció los astros. Efectivamente, cada ángel representa
un día de la El día creación. de la creación. Y son responsables por enseñarle esto a los que ignoran y los que prevarican. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida. La tercera parte del sol fue herida. Y la tercera parte de la luna. Bueno, ¿y qué significan esta tercera parte? ¿Y por qué los animales tenían 3 años? ¡Ay, Señor! Dice la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Oigan esto. Y dio la tercera parte del sol. Vamos a contar. La tercera parte de la luna. La tercera parte de las estrellas. La tercera parte de los hombres. La tercera parte del día. Y la tercera parte de la noche. Bien. Ahí usted puede contar fácilmente que si contamos la del sol y de la luna, hay 6. Las estrellas y los hombres, hay 12. Y del día, 12, 13, 14, 15. De la noche, 16, 17 y 18. Ahora, miren el misterio de esta combinación. Vamos a compararlo con Zacarías capítulo 13 y 8, que te habla de la misma historia. El libro de Zacarías, bien, el libro, el Sefer de Zacarías, capítulo 13, el texto 8, dice de esta manera. 13, el texto 8, dice, y acontecerá, oigan esto, en toda la tierra, dice el Señor, que las 2 terceras partes serán cortadas en ella. Es decir, las 2 terceras partes. Una parte primera, 3, y una parte segunda, 3. Bien, cuando uno hace esa cuenta, porque el texto lo que después dice, y se perderán, dice, y se perderán más la tercera parte quedará en ella. Es decir, que los que guardan las 2 terceras partes serán cortadas y se perderán. Ahora, cuando usted lo compara y se sacará una tercera parte con Apocalipsis, que quedamos en la parte de la noche, que eran 18. Bueno, la primera parte, 18, que son la primera, tercera parte. 18, 19, 20 y 21. Y la segunda parte, que se van a perder todo, 21, 22, 23 y 24. Claro que se van a perder. Porque Yeshua ya lo había confirmado en su palabra, ya lo había confirmado Yeshua, no tiene el día 12 horas. Entonces, si andas de noche, la tercera parte de la noche está herida. Por eso es que Yeshua, cuando lo consultamos a él, vamos a ver en Lucas, en Yohanan, capítulo 9. Esta es la restauración de la herida. Uno lo lee y no se da cuenta que las 24 horas es el nombre de la bestia. Porque si invocamos el nombre del Señor con el calendario, hay invocación del nombre de la bestia. Es el número de su nombre. Que es el número de su nombre. Que no es 666, hermano, no dice ahí. Es 24 horas. 24 horas. Dice entonces Yeshua en el capítulo 9, en el capítulo 11, el texto, ahora mira cómo él cura la llaga. La empezó a curar allá en Abraham, la curó en Adán, la curó en todos los patriarcas. Hizo pacto para ver una cura. O sea que donde estaban haciendo un primogénito, ibas al chaval correcto y ahí se sanaba la herida. Se sanaba la herida, de alguna manera.
Dice el 11, el texto 10, el texto 9. Respondió Yeshua, ¿no tiene el día 12 horas? Bueno, entonces cuando hizo pacto con Abraham, ¿qué hora tenía ese día? ¿24? No, porque se pierden. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Y quién es la luz de este mundo? Yehi Or, Valleji Or, y sea la luz y fue luz. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El testimonio de Yo Yeshua. soy la luz del mundo. Dice el 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Se pierde o no se pierde? Entonces, hermano, Como dice Rabbi Shaul, nosotros somos hijos de la luz, no andará mi pueblo en tinieblas para que no se perdiera en el correcto. tinieblas. Entonces, al leer Rabbi Shaul aquí en Tesalonicense, vamos a ver si somos hijos ¿De la luz o de las tinieblas? Si somos de las tinieblas, no estamos invocando, no se engañen. No están invocando el nombre del Señor, están invocando, aunque tenga Torah, tenga Pascua, tenga fiesta, tenga lo otro, las 24 horas es Hijo de las tinieblas. el dolor por el cual Satanás quiere el calcañar de los descendientes para que no caminen por el camino recto. Aquí, ¿qué te estoy En buscando? primera de En Tesalonicenses primera 4. de Tesalonicenses, correcto. Vamos allí, para que ustedes vean. 5. Esto es suavecito, 5. suavecito. Dice el capítulo 5, dice acá el texto 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en Bejoshem, ni estáis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como lo hagan. ¿Por qué? Porque van a ser 12 horas, van a ver que las 24 y la noche es un tema del Brit Milad del mundo. El Señor tiene que cortar el prepucio de la noche, porque nunca hubo noche en la creación. Es un prepucio por el cual el hombre tiene que, con dolor, por la ignorancia, cortar su prepucio. Dice acá, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz del día e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque las tinieblas, la madre de la noche, son las tinieblas. Bien, hermano, lo voy a llevar hasta aquí, porque me parece que si yo sigo, hay una serie de argumentos que no podían soportarlos de tal manera, porque es Abajo te habla de la muerte, porque no murió él, está indicando el día. hijo del día de 12 horas. No, Son de por eso. 24 horas, se perderán. Claro, y después te habla de muerte de la resurrección de para Se perderán. Mira, vuelve a decir que lo que anda de noche anda en tinieblas. Oye, el enemigo le dio al mundo para que se fuera con la de trapo. Guarden día. A mí no me interesa que sea el Shabbat, ni el sábado, ni el domingo. Solamente nunca vas a entender qué hora, a qué horario hizo pacto el Señor. Entonces, exactamente, entonces el día, porque es lo que tú dices, hay personas que guardan el Shabbat, pero si lo estás guardando con 24 horas y no tienes en memoria las horas de cuándo comienza, cuándo termina, te vas con la de trapo. Estás herido. Y la llaga no hay quien la cure porque posiblemente es llaga de lepra. Es la llaga de una costilla, de un cuchillo que se metió en la carne y que te caíste en la llaga de la lepra. Y todo el mundo guarda con 24 Te horas. consume completamente porque está perdido en otro. Por eso la mujer como ladrón a la noche. Claro, Está perdido. Shalom, shalom, hermano. ¿Hay alguna pregunta por acá? Estamos ya en la tercera parte del calendario. No, es la cuarta, es la cuarta. No, esta es la tercera, lo que pasa es que la cuarta.
Pregunta. Yo no puedo decir algo. Sí, pregunta. O sea, preguntarte. Ajá. Una que si pueden trabajar eso, esta